Buenos días. ¿Me pueden decir, por favor, si se ve aquí donde escribo en la pantalla? Buenos días, sí se ve. Ok, gracias. Bueno, pues otra vez buenos días y vamos a iniciar la sesión de hoy para continuar con la operación unitaria esta de destilación, que ya habíamos visto algunos aspectos generales la semana pasada. Entonces vamos a inicialmente pues a anotar aquí la definición de la operación, ¿no? De la operación de destilación. Entonces vamos a poner aquí definición de destilación. Entonces vendría siendo pues una operación unitaria cuyo objetivo es la separación de mezclas líquidas basada en la diferencia de volatilidades, ¿no? Volatilidades. Pues hay quien la define también en términos de los puntos, diferencia en puntos de ebullición, ¿no? Que es equivalente. De sus componentes, ¿no? Pero entonces, pues habíamos mencionado que en la operación de absorción de gases, la propiedad que se aprovechaba o la propiedad que se explotaba para hacer la separación era la solubilidad de los componentes de una mezcla gaseosa en un solvente líquido, ¿no? Pues al inicio del curso poníamos el ejemplo ese de las diferentes bolas de color, ¿verdad? Y decíamos que podíamos utilizar diferentes criterios para hacer la separación, tamaño, color y demás, ¿no? Entonces, lo que se quería ilustrar ahí era, pues de forma, digamos, un poco coloquial, pues decir que tenía uno que, pues estudiar los elementos de una mezcla, ¿no? Ver sus diferentes propiedades y pues identificar cuáles propiedades eran las más diferentes para tratar de aprovechar esas diferencias en propiedades para hacer la separación, ¿no? Y que la separación pues resultara lo más sencilla posible y pues lo más barato, ¿no? Posible. Entonces, en el caso de la absorción de gases, pues era la solubilidad, ¿no? En un solvente líquido, la propiedad que se explotaba, y en el caso aquí de la destilación sería la diferencia en volatilidades de los componentes de una mezcla líquida, ¿verdad? Y como anotamos ahí, que es equivalente a la diferencia en puntos de ebullición, ¿verdad? De tal manera que si tenemos una mezcla líquida y le aplicamos calor, la sustancia más volátil pues se va a pasar a la fase vapor en una mayor proporción que la menos volátil, ¿verdad? Entonces, si después ese vapor que se está produciendo se condensa, se va a obtener un líquido con una concentración mayor del componente más volátil y de esa manera pues se logró cierto nivel de separación, ¿verdad? Entonces, por ahí sería la idea de la operación de destilación, ¿no? Pues vamos a anotar aquí los subtemas, digamos, ¿no? Vamos a revisar. Pues ya vimos anteriormente que era el tema número 3, ¿verdad? El que corresponde a destilación. Entonces aquí vamos a poner puntos a cubrir.
Entonces pondríamos un 3.1 que vamos a revisar lo que corresponde al equilibrio, ¿no? En esta operación de destilación. Luego en el 3.3.2 vamos a ver destilación en una etapa. Y ahí se tratarían dos tipos de destilación en una etapa, que serían la destilación que le llaman repentina y el otro sería la destilación por lotes. Luego un tercer aspecto sería el del diseño, ¿no? De las torres de destilación de plato, ¿no? Diseño de torres de plato, ¿no? Que de forma equivalente a lo que veíamos en absorción de gases, pues el objetivo va a ser determinar el número de etapas ideales, ¿no? Y si acaso alcanzar el tiempo, pues veríamos también el diseño de torres empacadas para destilación, pero pues no lo voy a anotar porque pues eso va a depender del tiempo, del avance, cómo vayamos, ¿no? Muy bien, entonces empezaríamos con la parte esta de equilibrio. Entonces vamos a poner aquí como primer punto equilibrio y pues nosotros vamos a orientar nuestra revisión a destilación binaria, ¿no? En destilación binaria, ¿no? O sea que la mezcla que se va a separar pues que tenga pues dos componentes, ¿verdad? En ese sentido es que es binaria, ¿no? Y pues para hacer la analogía con la operación de absorción de gases, pues hacemos el recordatorio ahí de lo que veíamos en el equilibrio de absorción de gases, ¿no? Donde hacíamos la representación en un diagrama en relaciones molares o en fracciones mol, y pues a partir de información experimental, en el mejor de los casos, ¿no? Se hacía la representación de datos de equilibrio y una vez que se obtenían los datos de equilibrio, ¿no? Y se registraban en una tabla de valores de equilibrio, los cuales pues en el mejor de los casos pues lo obteníamos en bibliografía pues confiable, ¿verdad? De textos o de revistas técnicas. Lo representábamos en una gráfica de X contra y de ahí obteníamos pues la línea de equilibrio, ¿verdad? Que era la que nos iba a dar, digamos, el límite hasta donde podía ocurrir la transferencia de masa. Y esa línea de equilibrio pues era a una temperatura constante, en el caso pues que decíamos más básico, ¿no? Que era el que revisábamos nosotros en este curso. En el caso de la destilación, pues por la misma naturaleza de la operación en la que se le va a añadir calor para que se lleve a cabo la separación, pues no se puede trabajar o llevar a cabo una separación, digamos, alta, manteniendo la temperatura constante, ¿no? Entonces, por la propia naturaleza de la operación de destilación, es necesario pues tomar en cuenta la variación de temperatura, porque por ejemplo en una destilación que se lleva a cabo por lotes, ¿no? Por ejemplo, en el caso del proceso ese para elaboración de
tequila, ¿verdad? Que veíamos unos equipos a nivel industrial para llevar a cabo la destilación. Decíamos que esos equipos a nivel industrial pues eran similares, ¿verdad? A lo que pasaba en un equipo a nivel laboratorio para destilación por lotes, ¿verdad? O sea, donde utilizábamos un matraz de tipo balón para agregar la mezcla que se iba a separar y llevar a cabo la destilación. Si nosotros agregamos en ese matraz balón la mezcla inicial a separar, ¿no? Vamos a suponer una mezcla de 2 componentes, ¿no? Entonces, si le empezamos a aplicar calor, pues inicialmente quizá la solución se encuentre a temperatura ambiente, ¿verdad? Pero a medida que le aplicamos calor, pues esa temperatura va a empezar a incrementarse hasta que llegue a la temperatura de ebullición del componente más volátil, ¿verdad? De los dos que queríamos separar. Entonces, pues mientras se esté llevando a cabo la ebullición, ¿verdad? Pues va a empezar a cambiar la composición en la mezcla líquida, ¿verdad? Porque se va a empezar a vaporizar el componente más volátil en mayor proporción que el menos volátil. Entonces la composición de la solución en el matraz balón pues va a empezar a cambiar, ¿no? Va a empezar a disminuir la composición del más volátil a mayor velocidad que la composición del menos volátil. Si ponemos de ejemplo que inicialmente tuviéramos una fracción mol del menos volátil de 0.4, por poner de ejemplo, repito, una fracción mol del más volátil de 0.4 y una fracción mol del menos volátil de 0.6 en el líquido, ¿no? Que se alimenta aquí. Cuando lo empezamos a calentar y empieza a hervir la solución, la composición en el líquido va a empezar a cambiar más rápidamente para el más volátil, porque se va a ir a la fase de vapor en mayor proporción. Entonces, pues eso va a hacer que si la temperatura de ebullición del más volátil, por poner de ejemplo, que fuera 60 grados centígrados, pues la temperatura de ebullición a la hora de la mezcla, a la hora de que empieza a perderse el componente más volátil en mayor proporción, pues la composición del menos volátil va a empezar a aumentar, ¿verdad? Como fracción mol. Entonces la temperatura de ebullición pues también va a empezar a aumentar. Entonces es una operación, la destilación, en la que va asociada, ¿no? El cambio de concentración con el cambio de la temperatura de ebullición de la solución. Entonces, si en el análisis de equilibrio de la operación de absorción de gases, en un caso pues básico, podríamos considerar que la operación ocurría a temperatura constante, ¿no? Como en los casos básicos que vimos realmente ocurre. En el caso de la destilación, pues no. O sea, se tiene que considerar el cambio de concentración junto con el cambio de temperatura. Entonces, el efecto de presión y temperatura en el equilibrio, pues se tiene que considerar, ¿no? Por eso es que en realidad una representación, ¿no? De los datos de equilibrio vapor líquido, ¿no? Para una destilación, pues es una gráfica en 3 dimensiones. Entonces, por ejemplo, aquí voy a poner un ejemplo de un sistema, ¿no? De gráfica en 3 dimensiones, ¿verdad?
Bueno, entonces aquí tenemos una gráfica de un sistema binario en donde se está representando la fracción mol, que sería en este eje, ¿no? X y Y. Se está representando la temperatura en este eje y se está representando la presión del sistema en este eje vertical, ¿no? Entonces, repito, en el caso de la destilación, pues no se puede deslindar el efecto de la temperatura, ¿no? En el equilibrio, porque al analizar la operación, pues se tiene que tomar en cuenta, ¿no? Ese efecto. Entonces, esta sería una gráfica que yo tomé del libro de termodinámica, ¿no? Del Smith y Van Ness, que se me hizo que está más clara la imagen esta que la que viene con el mismo sentido en el texto de la clase, en el texto de Treibel, ¿no? Yo voy a poner la imagen ahora que viene en el texto de Treibel, ¿no? Que sería esta. Entonces es la misma, bueno, la imagen de equilibrio en 3 dimensiones, pero se me hizo más representativa pues la que viene en el texto de Smith y Van Ness, ¿no? De termodinámica. Entonces aquí nuevamente tenemos en este eje la fracción mol, ¿no? Tanto en fase líquida como fase gas, del componente más volátil, ¿no? Aquí tenemos la temperatura en este eje, y acá tenemos la presión, ¿verdad? Entonces se puede ver que, bueno, que para mí se me hace más clara la otra imagen, ¿no? La del texto de Smith y Van Ness, que esta del texto de Treibel. Entonces, pues por esa razón me voy a ir mejor a la de Smith y Van Ness, que se me hace que está más clara, ¿no? La interrelación ahí de las variables, ¿no? Entonces aquí estaríamos otra vez en la imagen del libro de Smith y Van Ness. Aquí se puede ver que en el capítulo 12, ahí lo pueden encontrar si de casualidad lo tienen en el texto, la figura 12.1. Entonces, así como en el caso de la curva de equilibrio en la absorción de gases, donde hacíamos la representación en un plano, ¿no? O sea, en 2 dimensiones se hacía la representación de equilibrio, debido a que la temperatura no se consideraba, ¿no? En este caso, la representación, dado que no se le puede sacar la vuelta al efecto de temperatura, bueno, y no se le puede sacar obviamente el efecto a la presión tampoco, entonces se tiene en 3 dimensiones una especie de, pues, de superficie, ¿verdad? En 3 dimensiones, que serían pues composición, presión y temperatura, ¿no? Las 3 variables. Entonces, pues no se le puede analizar de manera fácil así en 3 dimensiones, ¿no? Entonces lo que normalmente ocurre para fines de análisis, ¿no? O lo que normalmente se hace es fijar una de las variables, ya sea presión o temperatura, para poder obtener una gráfica en 2 dimensiones y que el análisis sea pues relativamente más sencillo, ¿no? De tal manera que si uno quiere generar un diagrama de equilibrio para destilación binaria a un valor de temperatura constante, ¿no? Entonces lo que hace uno es, o lo que se hace de cuenta es como si en esta superficie en 3 dimensiones viniera uno y con un plano, ¿no? Viniera y cortara esta superficie en 3 dimensiones, ¿no? Entonces a la hora de que lo corta con un plano en un cierto valor de temperatura, por ejemplo aquí en el punto de dedo, ¿no?
que a ese valor de temperatura viniera 1 y con un plano corta la superficie, entonces se obtendría una gráfica en 2 dimensiones, presión contra composición, ¿verdad? A temperatura constante, ¿no? A ese valor de temperatura. Y si uno viniera y en otro valor de temperatura, por ejemplo, en este otro valor de temperatura, cortara la superficie con un plano, ¿no? A ese valor de temperatura, pues obtendría otra gráfica en 2 dimensiones, presión contra composición, que tendría más o menos la forma de este especie de gajo, ¿verdad? Que tenemos aquí. Y lo mismo ocurriría, pues, si quisiéramos obtener el diagrama a presión constante, ¿no? Entonces, si viniéramos y con un plano cortáramos a un cierto valor de presión esta superficie en 3 dimensiones, pues obtendríamos una gráfica temperatura contra composición, ¿verdad? A presión constante, que nos daría también una especie de gajo aquí, ¿no? O si viniéramos a otro valor de presión, por ejemplo, este otro valor de presión alto, ¿no? Y pues hiciéramos el corte con un plano de la superficie en 3 dimensiones, pues obtendríamos otra vez una gráfica en 2 dimensiones, temperatura contra fracción mol, que tendría la forma así como de un gajo, ¿no? En un diagrama, en un sistema, pues que se comporte así entre comillas de forma normal, ¿verdad? Entonces, eso va a dar lugar a que a partir de diagramas en 3 dimensiones para mezclas binarias se pueden obtener diagramas en 2 dimensiones, ¿no? Ya sea a temperatura constante o a presión constante, ¿no? Entonces, déjenme ver aquí. Estoy tratando de encontrar una imagen como mencioné ahorita. Entonces, si hiciéramos el corte a temperatura constante, por ejemplo, entonces obtenemos una gráfica presión contra composición, ¿no? Como mencioné ahorita. Entonces, sería una gráfica similar a esta que voy a presentar aquí, ¿verdad? Por ejemplo, a un cierto valor de temperatura, aquí a este valor de temperatura, la gráfica presión-composición sería como este gajo que está aquí, ¿verdad? Normalmente vamos a encontrar los diagramas reportados o sea, para mezclas binarias, normalmente reportados para el componente más volátil, ¿no? Entonces, aquí en el eje de las abscisas está representada la fracción mol del componente más volátil, desde que la fracción mol del componente más volátil vale 0 hasta que vale 1, ¿verdad? O sea, en todo el rango de composición. El punto de este A, pues vendría siendo la presión de vapor cuando no tenemos nada del componente A, ¿verdad? Entonces sería el punto este correspondiente, ¿no? Y cuando tenemos
el componente A puro sería pues en el otro extremo, ¿no? Y estos serían valores de temperatura pues diferentes a este que tenemos acá. Y serían valores de temperatura pues más altos, ¿no? Entonces se puede ver que aquí en la superficie en 3 dimensiones, le voy a pasar otra vez a la superficie en 3 dimensiones. Pues la forma que va teniendo acá, donde se acerca al punto crítico, ¿no? El equilibrio, donde ya no hay distinción entre la fase líquida y la fase vapor, que no abarca todo el rango de composición, ¿no? Pero en valores de temperatura menores, pues ahí sí va desde 0 hasta 1. Y en el caso de presión, pues ocurre algo similar, o sea, si hacemos el corte a un valor de presión fijo, ¿verdad? Entonces obtenemos una gráfica temperatura contra XY, y dependiendo del valor de presión en que hagamos el corte, ¿no? Si es un valor de presión bajo o si es un valor de presión alto, entonces puede o no abarcar todo el rango de composición, ¿verdad? Como vemos aquí en la gráfica siguiente. Entonces aquí tendríamos una gráfica a presión constante. Entonces en la ordenada representaríamos la temperatura y en la abscisa la composición. Entonces cada una de estas gráficas sería un valor de presión diferente, ¿verdad? Y a medida que aumenta la presión, pues el rango de condiciones en las que tenemos la presencia de las dos fases, pues va disminuyendo, ¿no? Pero en valores de presión relativamente bajos se abarca pues todo el rango de composición para ese sistema, ¿no? Muy bien, entonces, en resumen, no es posible en esta operación pues deslindarse del efecto de las 3 variables, ¿no? Presión, temperatura y composición, pero para fines de análisis lo que se hace es pues fijar una de las variables, ya sea la presión o la temperatura, y entonces hacer el análisis. Por ejemplo, si se fija el valor de la temperatura, pues hacer un análisis presión-composición, o si se fija la presión, pues hacer un análisis temperatura contra composición, ¿no? Muy bien, entonces una vez pues establecido eso, yo creo que estamos en condiciones de hacer el ejercicio que está en la página número creo que es la 3 de las notas de destilación. A ver, permítanme ver. Entonces aquí en la nota de destilación, aquí en la hoja número 3 viene pues un ejercicio, ¿no? Pues es un ejercicio sencillo de graficación, ¿no? Entonces aunque está un poquito lento aquí el internet, a ver si está ruido alarde y puede leer ahí por favor el enunciado este.
Bueno, a ver si se encuentra Siqueiro Zavala y puede por favor leer ahí el enunciado. Sí, profe. Adelante. Dice, los datos de equilibrio para el sistema metanol a presión de una atmósfera son los siguientes. Y luego ya vienen, pues viene una tabla de datos de equilibrio, ¿no? Nada más que estaba muy grande esta tabla y la tuve que partir en 3, ¿verdad? Pero, pues en principio, esta segunda tabla debiera estar aquí enseguida a la derecha de la primera, ¿no? Y luego la tercera tabla a la derecha de donde quedara la segunda, ¿no? Que pues no cabía y pues hubo que partirla en 3, pero se puede observar que los valores de X y Y, ¿no? Abarcan desde que tenemos pues el componente menos volátil puro hasta el otro extremo donde tenemos el componente más volátil puro, ¿no? Cuando la fracción mol pues tiene un valor de 1, ¿no? O sea, todo el rango de composición desde la fracción mol del más volátil desde 0 hasta 1 es donde se reportan estos valores, ¿no? Y estos datos, pues como dice aquí, se están reportando a un valor de temperatura fijo, ¿no? Un valor de presión, perdón, fijo de una atmósfera, ¿no? Entonces, la gráfica que se obtenga, pues va a ser un diagrama de equilibrio a presión constante, a la presión constante, pues de una atmósfera, ¿no? Entonces, si tienen por ahí, si lograron, pues imprimir, ¿verdad? Las notas estas en papel, pues ahí le ponen en algún espacio aquí en blanco, X igual a fracción mol del componente más volátil en el líquido. En este caso, el componente más volátil sería el metanol. Y la Y sería la fracción mol del componente más volátil en la fase de vapor, ¿verdad? Y pues repito, el componente más volátil en esta mezcla metanol-agua es el metanol, ¿no? Aquí se puede ver que cuando el componente más volátil, su fracción mol vale 0, ¿verdad? En el sistema, pues la temperatura de ebullición vale 100, ¿verdad? A una presión de una atmósfera, o sea, ese es el agua, ¿verdad? El menos volátil. Y en el otro extremo, cuando la fracción mol del más volátil vale 1, la temperatura de ebullición es de 65 grados centígrados a la presión de una atmósfera. Esta es la temperatura de ebullición, pues, del metanol, ¿verdad? Entonces, en bueno, a ver si nos hace el favor de leer los dos incisos, por favor. Perdón, ¿yo, profe Siqueiros? Sí, por favor, sí. Construye el diagrama temperatura XY a presión de una atmósfera. Y construye el diagrama XY a presión de una atmósfera. Muy bien, entonces, en el primer inciso se nos pide que hagamos de cuenta que en el diagrama en 3 dimensiones del sistema metanol-agua, que hicimos un corte a un valor de presión de una atmósfera, ¿no? Y entonces el resultado, pues fueron estos datos, ¿no? De equilibrio, que fueron temperatura contra composición. Cada uno de las columnas de esta tabla, pues representan equilibrio, ¿verdad? O sea, es como si por ejemplo, cuando hicimos el análisis ahí del equilibrio en absorción de gases, pues decíamos experimentalmente lo que se hacía pues era ir generando condiciones de equilibrio para ir pues leyendo valores de
de las composiciones, ¿verdad? Entonces decíamos que si queríamos obtener esos datos de equilibrio, ¿verdad? Pues lo que hacíamos era ir alterando las condiciones de equilibrio que se iban obteniendo, ¿verdad? Entonces vamos a, pues para ilustrar cómo se obtuvo esa tabla de datos de equilibrio que estamos viendo ahí en la hoja 3, vamos a suponer que tuviéramos un sistema que conceptualmente lo representáramos así, donde podemos controlar presión y temperatura, y podemos pues obtener muestras, ¿no?, del sistema interior, en el que tuviéramos inicialmente únicamente la sustancia B, o sea, la menos volátil, que en este caso sería, el más volátil sería el metanol, ¿verdad? Y el menos volátil pues sería el agua. Entonces, que inicialmente tuviéramos únicamente agua aquí, y que tuviéramos el sistema conectado pues a un tanque en el que hubiera metanol, ¿verdad? Entonces podríamos controlar la entrada de metanol por medio de una válvula, ¿no? Entonces inicialmente decíamos tenemos una composición del más volátil de 0, ¿no? O sea, tenemos al agua pura, y si llevamos, o sea, controlando la temperatura, si lo llevamos este sistema con únicamente agua hasta su temperatura de ebullición, pues estaríamos en la condición en la que estamos en la primera columna, ¿no? Cuando siendo la composición de el más volátil de 0, ¿verdad?, tanto en fase líquida como en fase vapor, la temperatura de ebullición de la solución pues fue de 100 grados centígrados, ¿no? Entonces, a la hora de que queremos hacer la construcción del diagrama que nos piden en el inciso 1, ¿verdad? Entonces tendríamos que representar a ese valor de presión, ¿no?, presión constante igual a una atmósfera. Representar en el eje de las abscisas la temperatura, ¿verdad? Y en el eje de las, en el eje de las ordenadas la temperatura, y en el eje de las abscisas la composición como fracción mol en la fase líquida y en la fase vapor, ¿no? Entonces la X sería fracción mol de A, que es el componente más volátil en el líquido, ¿verdad? Y la Y pues sería la fracción mol de A en el vapor, ¿no? Entonces, pues si hiciéramos la representación de la primera columna, tendríamos que, a la hora de que hiciéramos la representación en esta gráfica, que es temperatura contra X y Y en las abscisas, vamos a tener que ir, como quien dice, haciendo dos gráficas en este esquema, ¿verdad?, en este diagrama. O sea, una gráfica sería T contra X, ¿no?, y la otra sería T contra Y. Y cada
condición de equilibrio, pues nos va a estar dando la información de una de las columnas, ¿no? de la tabla. Por ejemplo, como decíamos ahorita, si inicialmente partimos de que no hay nada del más volátil, ¿verdad? No hay nada de metanol. Entonces llevamos este sistema hasta su temperatura de saturación, y cuando llegue al punto de burbuja, ¿no? Que aparezca la primera burbuja, pues ahí se toma la lectura de temperatura, que en este caso dio 100 grados centígrados, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos en equilibrio pues las dos fases, líquido y vapor, pero la presencia es únicamente del menos volátil, ¿verdad? Entonces, un punto sería el X, T en el diagrama, y el otro punto sería el Y, T, ¿no? Que en este caso caerían en la misma posición, ¿no? El punto de X igual a 0, T igual a 100, pues caería en una posición, por ejemplo esta, y el punto Y igual a 0, T igual a 100, pues caería ahí mismo. Voy a representar los T contra X con un punto, ¿no? Y los T, Y, bueno, al revés, Y, T con una cruz, ¿no? Entonces, en este caso, el punto y la cruz quedarían donde mismo. Luego, en la segunda columna, tendríamos que en el sistema, pues se abrió ligeramente la válvula esta que conecta el tanque con metanol, ¿no? Se abrió ligeramente y se volvió a cerrar rápidamente. Entonces entró una pequeña cantidad de metanol, ¿verdad?, al sistema, y se dejó que el sistema pues alcanzara el equilibrio. Entonces, una vez que llegó al equilibrio el sistema, que ya no cambió la composición, pues se sacó una muestra de la fase vapor y se obtuvo un valor de Y, y se sacó una muestra de la fase líquida y se obtuvo un valor de composición en el líquido para el más volátil, ¿verdad? Y el valor que se obtuvo, como dice ahí la segunda columna, fue de X igual a 0.012 y Y igual a 0.068. Entonces, si ahora se grafica esos dos puntos, ¿no? O sea, uno de coordenadas X igual a 0.012, T igual a 98.4, y el otro de coordenadas Y igual a 0.068, T igual a 98.4, pues ya van a ser ubicaciones diferentes, ¿no?, de los puntos. Entonces, sería puntos pues muy, muy pegados al eje de las ordenadas, ¿no?, porque los valores de abscisa pues son muy pequeños, ¿verdad? La X.012 y Y igual a 0.068. Entonces, pues nos quedarían muy cercanos aquí. Uno nos quedaría aquí y el otro nos quedaría por acá, ¿no? Entonces podemos observar que el valor de la X, ¿no?, es menor que el valor de la Y. Entonces el punto nos quedaría a la izquierda y la cruz a la derecha, ¿no?, que sería la gráfica del punto de temperatura contra Y. Y podemos así observar, si nos fijamos un poquito en todas las columnas de la tabla, que en todos los casos el valor de la Y es más grande que el valor de la X para un valor de temperatura dado, ¿verdad? Entonces eso nos indica que la información que está reportando pues es para el componente más volátil, porque es el más volátil el que tiene tendencia de irse hacia la fase vapor en mayor proporción, ¿no? De tal manera que cuando ustedes hagan esta gráfica a escala, ¿no?, que se pide que se haga en la hoja que está aquí a continuación, ¿no?, en la hoja está 3, ¿no?, pero digo, en la hoja 4, ¿no?, aquí en la hoja 4 viene un formato ahí para hacer la gráfica del inciso 1, y en la hoja esta de la página 5 viene otro formato para hacer la representación del inciso 2, ¿verdad? Entonces, con respecto al inciso 1, entonces habría que hacerlo aquí en la hoja 4, ¿no? Aquí habría que hacer esta... perdón, no lo estoy mostrando, ¿no?
A ver, déjenme pasarme entonces aquí a las notas. Pero pues si lo tienen ahí en la impreso, pues ahí lo pueden mencionar, digo, ver lo que estaba yo mencionando, ¿no? O sea, aquí en la hoja 3 está el enunciado, y acá en la hoja 4 hay un formato para hacer el inciso 1, ¿no? O sea, la gráfica temperatura contra X y luego en la hoja 5, aquí hay otro formato para hacer la gráfica del inciso 2, ¿verdad? Del inciso 2, entonces ahorita estamos con la gráfica del inciso 1, que habría que hacerla aquí, en el eje de las abscisas, poner X y en el eje de las ordenadas la temperatura, ¿no? De tal manera que ir graficando los datos de equilibrio que aparecen aquí, ¿no? Y la recomendación, pues, es que hicieran la gráfica por columna, ¿no? O sea, hacer la gráfica de cada columna, va a hacer la representación de 2 puntos, ¿no? En el diagrama, así como como puse yo aquí, ¿no? Que este sería para la temperatura, bueno, esta sería para la temperatura de 100 grados, esta sería para la temperatura esa de la segunda columna, que era 98.4, ¿verdad? O sea, 2 puntos, ¿no? Y lo mismo para el resto, de tal manera que cuando unamos todos los puntos y que unamos todas las cruces, vamos a ir obteniendo mezclas en equilibrio, ¿no? O sea, puntos en el lado izquierdo y cruces en el lado derecho. Entonces, pues van a ser más, ¿no? Porque tiene más columnas. Yo puse algunos para que no quedara muy amontonado. Entonces, cada uno de estas parejas de puntos se obtuvieron a un valor de temperatura correspondiente a cada columna, ¿verdad? Ahí en la hoja del enunciado. O sea, cada uno de estos son valores de temperatura correspondientes a cada columna. Y cada uno de las parejas de puntos los relacionaríamos con una línea horizontal, que le vamos a llamar línea de enlace o línea de unión, ¿no? Entonces, cada una de estas líneas horizontales, ¿no? Que relacionan una mezcla líquida con una mezcla vapor en equilibrio, se le llama así línea de enlace o línea de unión. Y pues todas estas serían pues ese tipo de líneas que le llaman línea de enlace o línea de unión, ¿no? Entonces, cada columna de ahí pues estaría representando una línea de enlace, una línea de unión. Entonces, al unir todos los puntos se generaría una línea de líquido saturado, ¿no? Esta que está aquí, esta línea que resulta de unir todos los puntos, sería la línea de líquido saturado, o sea, la línea que grafica T contra X, ¿no? Y esta de acá, la línea que está por la parte de arriba, sería la línea de vapor saturado, ¿verdad? Esta línea que está aquí arriba, ¿verdad? Al unir todas las cruces, ¿verdad? Sería la línea de vapor saturado. Entonces el diagrama, a la hora de que trazamos la línea de líquido saturado y la línea de vapor saturado, quedaría, digamos, dividido en regiones, ¿no? Aquí por debajo de la línea de líquido saturado, o sea, valores de temperatura relativamente bajos, tendríamos la región de líquidos subenfriados, ¿no? O sea, por debajo de la saturación. Aquí tendríamos la línea de líquidos saturados, la región que está en el gajo este, ¿no? Entre la línea de vapor saturado y la línea de líquido saturado sería una región donde hay presencia de mezcla, ¿no? Mezcla, vapor, guión líquido.
en toda esta región, sería una región donde hay presencia de mezclas aquí en el sistema, ¿no? O sea, hay fase líquida y hay fase vapor, ¿no? En esta región solo hay fase líquida y por encima de la línea de vapor saturado únicamente tenemos vapor, o sea, sería la zona de vapor sobrecalentado, ¿no? O sea, la región de vapor sobrecalentado abarcaría desde la línea de vapor saturado hacia arriba, ¿no? Valores altos de temperatura para ese valor de presión, ¿verdad? Entonces, pues ahí en la hoja esa 5, ¿verdad? Ya que ustedes hagan esta gráfica a escala, ¿verdad? Entonces le ponen ahí las regiones, ¿no? Líquido subenfriado, línea de líquido saturado, mezcla vapor líquido en esta región, luego la línea de vapor saturado, ¿verdad? Y la región de vapor sobrecalentado, ¿no? Ahí cuando ya lo hagan a escala. Y en el inciso número 2, que se pide construir el diagrama X-Y a la presión constante de una atmósfera. En ese caso, lo que hay que hacer es utilizar la gráfica o la plantilla de la hoja 6, ¿verdad? Y ahí representar en el eje de las abscisas la X minúscula y en el eje de las ordenadas la Y minúscula, en todo el rango de composición, ¿no? De 0 a 1 para los dos. Entonces ahí lo que hay que hacer es graficar los datos de la tabla, pero sin tomar en cuenta las temperaturas, ¿no? Nada más graficar X contra Y. Entonces, si se fijan ahí en los datos de la tabla, empezaríamos en el origen, ¿verdad? Donde la X y la Y valen 0, y luego empezaríamos a construir los diferentes puntos, ¿verdad? X contra Y, avanzando desde el valor de composición bajo, ¿verdad? Hasta que lleguemos a que la X y la Y tienen un valor de 1. Entonces, a la hora de que ustedes lo hagan a escala en la hoja esa número 7, pues les va a quedar una representación gráfica así más o menos como esta, y al unir esos puntos obtendrían la línea de equilibrio o la curva de equilibrio de ese sistema, ¿no? El metanol-agua a la presión constante de una atmósfera, ¿verdad? Entonces esto habría que hacerlo en la hoja esta 5, ¿no? Entonces graficarlo en hoja número 5 de notas, ¿no? De destilación. Entonces, pues quedarían esos dos ejercicios, ¿verdad? El de hacer la gráfica del inciso 1, hacerla a escala, ¿no? Ahí en la hoja número 4, y en la hoja número 5 hacer la gráfica del diagrama X contra Y a presión constante para obtener una gráfica similar a esta, ¿no? Entonces, pues si hay alguna duda ahí al hacerlo, pues ahí mañana pues la checamos, ¿no? Muy bien, entonces por el día de hoy sería todo, pues que tengan buenas tardes y continuamos en la sesión de mañana. Gracias, profesor. Hasta mañana, profe. Gracias, hasta mañana.